Un responsable del servicio de neumología del Hospital Vicente Corral Moscoso, nuestro invitado el día de hoy para hablar sobre el tema de la prevención y el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades, de los resfriados, que es algo típico. Hemos pasado una temporada que venimos arrastrando desde el año pasado, mucho resfriado, mucho problema de congestiones en la salud. Bienvenido, Manolo, buenos días a este espacio de la W. Rubén, muy buenos días a usted, a todos los que nos escuchan. Manolo, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué deviene este asunto de los resfriados y a veces los mismos se complican cuando no se logra determinar a tiempo la enfermedad? Bueno, los cuadros respiratorios de origen viral generalmente se relacionan con la época del año, ¿sí? Se contagian inicialmente en nuestros niños, en las guarderías, en las escuelas, tiene mucha relación con los feriados, ¿sí? Tiempos que se comparten en familia y sobre todo en lugares públicos, ¿no? Entonces ese es el mecanismo de contagio, algo más o menos vivido como con el COVID, ¿no? Que hubo una época en donde todos nos contagiamos de alguna u otra manera. Ahora, estos cuadros generalmente suelen ser transitorios, ¿sí? Su etiología viral los hace transitorios, sin embargo en un pequeño porcentaje se pueden complicar. Muchas veces, y esto hay que ser muy enfático, no depende de los cuidados de los padres, que es lo que más nos angustia, ¿no? ¿Por qué mi hijo se enfermó tanto? ¿Por qué se complicó? ¿Qué hice mal? Si no son determinantes, yo les digo a los padres, es como sacarse la lotería, que hace que mi hijo tenga neumonía y otro no. Bueno, en la mayoría de veces no hay una causa determinante, pero hay factores agravantes. El uso repetido de antibióticos, ¿sí? Los tratamientos que yo les llamo un poco más invasivos, uso de nebulizadores, inhaladores, cuando el niño no los requiere, ¿sí? Hay que ser claros que la mayoría de estos cuadros respiratorios afectan a las vías aéreas superiores y su sintomatología fundamental es la tos, con o sin fiebre. Y esta tos a los padres nos preocupa tanto que vamos donde el médico y no alcanzamos a comprender que es un proceso, que no se va a curar de un día para otro. Y muchas veces el médico, en el afán de quitar esta tos, que hay que entenderla como un mecanismo de defensa, empleamos terapéuticas un poco más invasivas, como nebulizaciones, el uso de inhaladores, uso de antibióticos, no una, sino 3, 4 veces, y esto lo único que genera es que un proceso infeccioso de la vía aérea superior baje al pulmón. Nuestra vía aérea superior está llena de bacterias que nos colonizan siempre, están ahí, y hay un equilibrio que genera que esto no nos afecte. Sin embargo, cuando nuestras defensas disminuyen, ¿sí? Es cuando estas bacterias pueden infectar, y más aún si les metemos al pulmón nosotros mismos. Uso de antitusígenos, fluidificantes para la tos. Las mamás cuando le dicen al médico, doctor, es que tiene esa flema que no desgarra, y tose y tose y tose, en el afán de querer hacer que la flema salga, usamos este tipo de medicamentos, que en niños, sobre todo menores de 2 años, están contraindicados. Y es entonces que ese moco que inicialmente estaba en la vía aérea superior, ese cuadro infeccioso, baja al pulmón. Y eso es lo que estamos viendo en el hospital. Niños que se nos complican. Muchas veces yo les digo a los papás, el complicado no es el niño, lo que nosotros hacemos es lo que complicamos a este paciente, ¿sí? Y bueno, también hay que entender que un porcentaje, más o menos el 8% de los pacientes con cuadros neumónicos se pueden complicar. Hay que ser claros que más del 90% de los cuadros neumónicos se pueden manejar en casa. Eso es una realidad. El que no lo hagamos así es otra cosa. Cuando nosotros ingresamos a un niño con neumonía es porque cumple criterios muy claros, ¿sí? Que necesita hospitalización. Pero la gran mayoría pueden ser manejados en su casa. Y ese es otro factor, el ingreso sin necesidad. Se incrementa el riesgo. Usted sabe que en una casa hospitalaria, pues los riesgos de que se infecten y se compliquen son mayores. Entonces, para concluir un poquito el tema, muchas veces no es el paciente el que está grave, son las decisiones que uno toma que lo complica más.
Y eso es lo que estamos viendo en el hospital regional. Pacientes que nos llegan muy complicados, cuyos factores de riesgo generalmente son los que acabamos de comentar y eran previamente sanos. Cuando hace algún tiempo los niños que tenían neumonías y neumonías complicadas estaban un poco más determinados para aquellos pacientes desnutridos o con alguna enfermedad de base que ya sabíamos que era un riesgo que tengan estas neumonías complicadas. Lo que ahora vemos es niños previamente sanos, con cuadros neumónicos complicados que realmente necesitan atención incluso en terapia intensiva. Ahora, Manolo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se determina, por ejemplo, el niño pasa bien en el día? Digamos, está con un cuadro de respiratorio, con problemas, pero normalmente llega la hora de la noche y es la hora en donde la tos se pone peor. ¿Por qué es eso? Bueno, hay un ciclo circadiano que determina la producción de esteroides en el cuerpo. Los esteroides, aparte de su función endocrinológica, son antiinflamatorios. Y cuando nos despertamos, hagamos de cuenta que estamos al 100%. Y durante el día esto se va disminuyendo. Es por eso que en la tarde, noche es cuando nos inflamamos. Uno va al trabajo y como sea resiste, pero llega a la casa a 6:30, 7 y se complican. Es por esto, es porque los niveles de esteroides en el cuerpo disminuyen y obviamente sabiendo que son antiinflamatorios y los cuadros respiratorios generalmente la base es inflamatoria, se complican más. Ahora, viene la angustia de los padres, porque el niño no puede dormir, ni duerme ni deja dormir. Entonces, ese es el angustia. Generalmente es una cuestión de, yo les digo a los papás, todo se relaciona con la fuerza de la gravedad. Cuando el niño está sentado o está parado, por la fuerza de la gravedad, las secreciones que están en vía aérea superior chorrean. Y hay que saber que el niño no escupe. De ahí que los expectorantes es gastar el dinero en nada y es empeorarlos. Ellos no escupen y las secreciones chorrean hacia atrás hasta llegar a la parte baja de la faringe, en donde causan el reflejo de la tos. Con el reflejo de la tos ellos degluten los mocos, lo digieren y los defecan. Así es como el niño elimina el moco. De ahí que la tos es un mecanismo de defensa. El problema cuando los acostamos es ¿a dónde va el moco? Se acumula atrás de las fosas nasales, en la garganta. Esto obstruye la respiración, incomoda al niño y muchas veces hace que se despierte con una tos que parece que se muere. Incluso lleva al vómito y curiosamente después de que vomita, que saca todo ese moco, duerme tranquilo. Y la razón es que limpió la vía aérea superior. En conclusión, la gran mayoría de los cuadros respiratorios a los que nos enfrentamos son de vía aérea superior, es decir, los pulmones no están absolutamente nada. Y muchas veces la intervención del médico hace que el pulmón se vea comprometido. Ahora, Manolo, ¿por qué el tema de, por ejemplo, la tos, el moco, que la congestión nasal se prolonga por largo tiempo? Estamos hablando de semanas. Ha pasado ya un tratamiento, pero no pasa. El niño no mejora y el padre se preocupa, se angustia. Bueno, dentro de una de las probabilidades más común es el fondo alérgico que puede tener, ¿sí? No es lo mismo un niño que tiene un cuadro viral, como tú bien lo dices, y en 7 días con o sin fiebre mejora y se va otra vez a clases, a un niño que tiene un fondo alérgico que le produce inflamación, ya de entrada está inflamado, viene un virus, le inflama aún más y los síntomas se prolongan 3 semanas, 4 semanas y a la tercera o cuarta semana que está mejorando, otro virus llegó. Entonces para los padres tienen la impresión que no se ha curado nunca, cuando la realidad es que en esta época del año más o menos están enfermando cada 3 o 4 semanas de cuadros virales. Entonces son estos niños con comorbilidad como la rinitis alérgica, el asma, que los padres dicen es que no se ha curado desde hace un mes. Y en cierta forma tienen razón porque tienen síntomas todo este tiempo. Pero lo que se les explica es, bueno, hace 4 semanas presentó un cuadro infeccioso, mejoró y ahora tiene otra vez. El problema es que en todo este tiempo ha ido a 3 o 4 médicos, cada uno ha recetado cosas distintas, antibióticos, inhaladores, les hacen comprar nebulizadores, cosa que antes no se veía.
es impresionante, Rubén. Ahora estamos hablando de costos altos, 70, 80, 90 dólares cuesta un inhalador, y los niños nos llegan con ese tipo de tratamientos. Entonces uno a veces le dice a los papás, pero si el pulmón está bien, todo es vía aérea superior. Yo creo que la clave es la comunicación con los padres, explicarles, decirles, esto va a tardar, esto tiene un ciclo que no depende de cuántos antibióticos le vaya a dar, porque la preocupación del padre es, doctor, mire, ya estoy con 2 antibióticos, este es el segundo antibiótico que me han recetado, estoy con inhaladores, estoy con jarabes y no mejora. Y la respuesta es, pues no va a mejorar. Ni los antibióticos lo van a curar, ni los inhaladores lo van a curar. El fondo es viral, y contra los virus sabemos, Rubén, que no hay nada que podamos hacer. Ahora, la otra parte es la angustia. Dice, sale de esto y cae nuevamente en otra, sale de la otra. Y lo que tú mencionabas hace un momento, Manolo, la pregunta se hace el padre, ¿las defensas están muy bajas del niño o de la niña? ¿O qué es lo que pasa? Porque empieza a angustiarse, pasa por defensas. A ver, ¿qué determina que un niño tenga o no tenga buenas defensas? Es muy simple, Rubén. Una buena alimentación variada. ¿Sí? Frutas, verduras, carne, un techo en donde vivir. El cariño de la familia es fundamental. Vida al aire libre, que por nuestra ciudad hay en todo lado, hay campo. Entonces, cuando uno piensa, si esto es lo necesario, ¿quién de nuestros niños tiene las defensas bajas sin una enfermedad grave? Ninguno. Ninguno. Esa es la respuesta. Ningún niño. Esto no es problema de defensas bajas. Ya lo comprobamos con el COVID. ¿Quién no nos enfermamos de COVID? Por ahí anecdóticamente una que otra persona. ¿Y qué determinaba que una persona viva o una persona muera? Hasta la fecha no lo sabemos, más que patologías de base, ¿no? Cardiopatías, neumopatías, cosas graves, ¿no? Entonces, lo que las personas deben entender, en el mercado hay un sinfín de medicamentos para subir las defensas. Yo siempre les digo, si es un niño, con todo respeto, que vive bajo el puente, en condiciones precarias, que no tiene comida, que vive en la calle, bueno, a ellos sí les va a servir todas las vitaminas que les podamos dar. Pero a nuestros hijos que están en casa, que tienen mamá, papá, que tienen mucho cariño, que salen al campo, que hacen ejercicio, ¿sí? ¿Cómo por qué van a estar mal sus defensas? Lo correcto aquí es decir, bueno, se viene enfermando mucho, no ha tenido un buen manejo y bueno, eso sí, el resultado es que sus defensas se están gastando, pero no porque el niño tiene malas defensas. Muchas veces es nuestro accionar. El niño va con tos, con fiebre y con moco, le damos jarabe para la tos, para la fiebre y para el moco y nos olvidamos de decirle, y hidrátelo bien, que tenga una dieta buena, cuídelo, dele cariño, no lo mande a la escuela cuando tenga gripe, espere que se recupere totalmente, porque el riesgo, sí, un cuadro viral obviamente va a afectar nuestras defensas. Yo entiendo que hay necesidad en muchos padres y los tienen que enviar pronto a las clases, pero ellos deben saber que no está al 100% y que si hay otro virus por ahí se le va a pegar y a lo mejor no está en las mejores condiciones para enfrentar ese virus y la consecuencia de esto es que se complique y entonces haya una sobreinfección bacteriana y entonces hablamos ya de cuadros más complicados porque una bacteria mata. Si no controlamos una bacteria nos va a matar. El cuerpo no se va a defender de una bacteria. De los virus sí, pero de las bacterias no. Y el progreso, aunque no querramos, va a ser en una neumonía. Y posteriormente incluso llegan niños sépticos con cuadros infecciosos que se han extendido por la sangre a otros órganos. Y eso es muy grave. Eso es lo que vemos en el hospital, ¿sí? Una terapia intensiva llena de niños con neumonía. Y como usted sabe, Cuenca es el lugar a donde nos envían todo. Todo lo que no se puede hacer en otro lugar, se hace en Cuenca. Manden a Cuenca, manden a Cuenca. Hay veces no tenemos espacio ni en piso. Nos toca ventilar pacientes en piso, manejarlos en piso. Y el denominador común, lamentablemente, ahora son niños previamente sanos, Rubén. Antes
Sabíamos, tiene un niño una afección cardíaca, ya lo conocemos en el hospital, viene con una neumonía, lo manejamos, o tiene alguna inmunodeficiencia, pero ahora estamos viendo niños sanos. Y cuando les preguntamos a los padres, el denominador común es el abuso de antibióticos, uso de estas terapéuticas invasivas. Es decir, la infección que estaba en vía aérea superior, nosotros la llevamos al pulmón. Y la automedicación también de pronto por la angustia de los padres, que es otro problema, creo, Manolo. Sí, pero fíjese que la automedicación muchas veces es ibuprofeno, paracetamol, cosas que no afectan en sí. Lo que realmente nos está afectando es lo que se indica, 2, 3 antibióticos. Niños que se ingresan con cuadros leves a centros hospitalarios y vemos esquemas antibióticos como si estuvieran pero gravísimos, y cuando se complican, entonces ¿qué les vamos a dar? Llegan al hospital de tal suerte que hay que aislarlos en un cuarto porque esa bacteria resulta ser o podría ser tan resistente por el abuso de antibióticos. En el hospital regional conversábamos con el equipo, tanto terapia intensiva como cirugía de tórax, y son más de 300 casos de niños que han requerido cirugía torácica por neumonía. Es una casuística increíble. Ni todas las clínicas privadas de Cuenca tienen esa casuística. Entonces, lo que resulta es el hospital regional. Y lo voy a decir con mucha franqueza. Cuando ya no se puede en otro lado, mándenlo al hospital. O cuando se les acaba el dinero, lo cual es peor todavía, mándenlos al hospital. Y ahí es cuando a nosotros nos toca ver a niños fallecer. Esa es la diferencia. Yo siempre les digo a los papás en mi consulta, sí, es que el médico que lo vio y que le mandó no les importa, no lo ven grave. Se acabó el paciente, pasó por la consulta. A nosotros nos toca ver niños graves, nos toca decirle a los padres, su hijo puede fallecer. Y obviamente el padre no le vamos a explicar todas estas cosas porque no vienen al caso. Lo único que se les dice es la condición es muy grave, su hijo está en riesgo y entra en una terapia intensiva. Afortunadamente no nos ha ido mal en esto, la gran mayoría salen bien, pero insisto, ¿por qué llegó a ese punto? Y muchas veces no tiene nada que ver con los padres, porque los padres se preocupan, son padres preocupados. Son excepcionales los casos que tienen que intervenir la DINAPEN, etcétera, por condiciones muy aisladas, ¿no? Gracias a Dios ya no vemos mucho eso. Antes sí se veían niños que están en el abandono, descuidados. Ya no se ve tanto eso, ¿sí? Son la minoría, diría yo. Ahora lo que preocupa es niños previamente sanos con neumonías muy complicadas. Ahora, Manolo, ¿cómo determinar en el caso, por ejemplo, de un padre de familia, si esto es un tema viral o es un tema de una bacteria? ¿Qué es lo...? Mira, viral, más del 95% de los casos. Y si preguntamos a cualquier farmacia, todos los niños salen con un antibiótico. ¿Cómo nos explicamos eso? Las bacterias muy difícilmente se van a contagiar. Entonces, cuando en el núcleo familiar dice, todos estamos ya con gripe, es un virus. Y cuando preguntamos, todos están con antibiótico. Es que en la escuela todos los niños están enfermos, es un virus. Pero todos están con antibiótico. Para el médico es más fácil recetar un antibiótico porque sabe que se va a curar, con o sin el antibiótico. El cuadro bacteriano es un cuadro tóxico que genera un estado general pésimo. Yo les digo, no es una regla, pero más o menos para que se den una idea. Cuando el niño tiene un cuadro viral, tiene fiebre, se decae, le pasa la fiebre y está como si nada. Que es el 99% de los casos de lo que les pasa a nuestros hijos. Eso es viral. Cuando hay una bacteria con o sin fiebre, están botados. El camino de una bacteria es la infección. Y la infección cada vez es peor. Esa fiebre que comenzó con 37,8, que no es fiebre, luego hace 38, luego 38,3, 38,5 y al cuarto día estamos en 40, eso es bacteriano. Generalmente los virus es lo contrario, empieza con fiebre muy alta los primeros días, pero luego va disminuyendo o se va espaciando.
Pero hay que recordar que los virus también dan fiebre, pueden dar fiebre 5, 6, 7 días. Influenza, pasamos una época terrible de influenza, que los niños se hospitalizaban por influenza, entraban a terapia intensiva por influenza, ¿sí? Y era viral. Y los antibióticos no nos ayudaban para nada. Entonces, lo que se debe tomar en consideración es que si su hijo se enferma una y otra vez, y ya van 3, 4 antibióticos, la única explicación es que ninguna necesitaba el antibiótico, eran cuadros virales y se va a seguir enfermando. Estas épocas, más o menos cada 3 o 4 semanas, se contagian de cuadros virales. Y los que tenemos hijos, nietos, nos podemos dar cuenta que van a la escuela y todo el mundo está con gripe. Claro, todos se contagian. Todos se contagian y eso es un virus. Yo puedo tener pus en mi boca y puedo saludar a uno de mis hijos, despedirme y no lo voy a contagiar. Para que una bacteria se contagie necesita que las condiciones sean extremadamente oportunas para que la bacteria se desarrolle. Si nosotros decimos que nuestra boca está llena de bacterias, de ahí podemos deducir que los hisopados de la boca no tienen ningún uso en pediatría, van a salir todas las bacterias que tenemos siempre. Entonces, ¿cómo convivimos toda la vida con estas bacterias y no nos infectan? Ahí es cuando se hace esta reflexión. ¿Qué hemos hecho para que estas bacterias ahora sí nos ataquen? Se coman el pulmón. El médico que nunca ve un niño que ha perdido un pulmón no sabe lo que es esto y sigue recetando antibióticos. Nosotros en el hospital, en nuestro día a día, decirle a la familia, pues su hijo está muy grave, va a entrar a terapia intensiva y lo más probable es que necesite una cirugía. Imagínense, Rubén, a lo que hemos llegado, a operar neumonías porque es la única salida, porque el pulmón está tan destrozado, porque la pleura ya no se hace como caucho, como suela de zapato y atrapa ese pulmón que hay que liberarlo para que pueda respirar. A ese punto hemos llegado. Y vuelvo, les repito, antes eran niños con enfermedades subyacentes, ahora son niños previamente sanos. Eso es lo que preocupa, eso es lo que nos hace un llamado de atención. ¿A qué calidad de medicina les estamos dando? Para mí se ha convertido en una medicina que satisface más a las madres o a los padres que a las necesidades del paciente. Para el padre o para la mamá es mucho más llamativa o es mucho mejor médico el que le da una receta con 20 cosas, incluido nebulizadores, inhaladores, hay que cambiar de antibiótico porque ese no le pegó. No, eso no existe. ¿Cómo un niño sano va a tener resistencia? Si un antibiótico no le mejora es porque es viral, punto, se acabó. No hay que ir a antibióticos fuertes. Y sin embargo ahora estamos viendo niños que nos llegan con neumonías complicadas y con cefalosporinas de tercera generación vía oral, que estamos hablando en términos simplistas de antibióticos que se usan en niños hospitalizados, ¿no? Que no tendrían que tener necesidad. Yo en mi consulta digo, me tocó dar un antibiótico y la última vez que lo di no me acuerdo. Se me hace difícil soltar un antibiótico. Cuando es necesario, pero son la minoría. Más del 95% de los cuadros son virales. Y si preguntamos en la farmacia, lo que más se venden, inhaladores y antibióticos. Y ahora nebulizadores. Entonces es grave lo que está pasando. No tenemos entes reguladores, que estos niños que llegan acá al hospital se haga una auditoría y se vea qué ha pasado. No, nadie dice nada. Y entonces nos pasó hace poco un niño en una clínica privada, más de 9 días con tratamiento. Desde que vimos la placa dijimos, esto hay que operar. Desde el día 2 ya se sabía que había que operar. Y cuando el niño decidió solicitar el alta para irse al hospital, lo que le dijeron es, ahí lo van a matar, ahí lo van a acabar matando. Y yo me acuerdo que cuando platicaba con el papá, yo le decía, sí, aquí se puede morir, pero no por lo que hacemos aquí. Lo vamos a intentar salvar, pero debió haber estado operado hace algún tiempo. Se operó, afortunadamente salió bien, pero a eso es a lo que nos exponemos todos los días. Todos los días. Vemos niños de las mismas características. Y como te digo, Rubén, son casos aislados aquellos niños que por descuido,
yo no lo diría descuido, sino por las características socioculturales en las que viven. Sí, estoy hablando en pueblos distantes. Hay que recordar que la zona 6 es una zona muy amplia, en donde hay comunidades de nuestro oriente también. Entonces son muy pocos a los niños que por condiciones, yo no diría de descuido, sino socioculturales, nos llegan así. La gran mayoría son niños de aquí y previamente sanos. Bueno, nos ha quedado muy claro el tema. Hay que trabajar intensamente y a los padres no angustiarse mucho y ir a un buen profesional para que las cosas puedan salir adelante. Muchas gracias al doctor Manolo Maestre Calderón, responsable del servicio de neumología del Hospital Vicente Corral Moscoso. Creo que era muy oportuno hablar en estos momentos donde que hay angustia de los padres de familia, mucho resfriado, ver a tiempo un buen médico, hacer un buen diagnóstico y tener un poco de paciencia, ¿no? Un poco de paciencia es lo que se pide siempre. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, un abrazo. Son las 7:54 minutos, vamos a una pausa. El Ecuador de hoy quiere un país nuevo, solidario, seguro,